Buenas noches, mi nombre es Yuli Paulina Suárez López. Voy a realizar una exposición sobre derechos de autor y licencias Creative Commons. La propiedad intelectual es la denominación que recibe la protección legal sobre toda la creación del talento o del ingenio humano dentro del ámbito científico, literario, artístico, industrial o comercial. La protección de la propiedad intelectual es de tipo jurídico. Sin embargo, las leyes que existen no se realizan sobre esta denominación conceptual, sino sobre dos campos muy bien diferenciados: el derecho de autor y la propiedad industrial. La protección que la ley colombiana otorga al derecho de autor se realiza sobre todas las formas en que se puede expresar las ideas. No requiere ningún registro y perdura durante toda la vida del autor, más 80 años después de su muerte, después de lo cual pasa a ser de dominio público. El registro de la obra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor tiene como finalidad brindar mayor seguridad a los titulares del derecho. En el caso del software, la legislación colombiana lo asimila a la escritura de una obra literaria, permitiendo que el código fuente de un programa esté cubierto por la Ley de Derechos de Autor. La propiedad industrial, por su parte, es la protección que se ejerce sobre las ideas que tienen aplicación en cualquier actividad del sector productivo o de servicios. En Colombia, para oficializar esta protección se requiere de un registro formal en la Superintendencia de Industria y Comercio y solo es válido durante aproximadamente 20 años para asegurar el monopolio de su explotación económica. El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. El tipo de obras que abarca el derecho de autor incluye obras literarias como novelas, poemas, obras de teatro, documentos, periódicos, pinturas, entre otras. Los derechos morales en el derecho de autor consisten en el reconocimiento de la paternidad del autor sobre la obra realizada y el respeto a la integridad de la misma. Por ello, el autor puede exigir que su nombre y el título de la obra sean mencionados cada vez que ésta se utilice, publique o divulgue. Oponerse a las transformaciones y adaptaciones de la misma si esto afecta su buen nombre o reputación. Dejar la obra inédita o publicarla en forma anónima o bajo un seudónimo. Modificar la obra en cualquier tiempo y retirarla de la circulación previo el pago de las indemnizaciones a que haya lugar. Los derechos patrimoniales en el derecho de autor consiste en la facultad de aprovecharse y de disponer económica de la obra por cualquier medio. Por eso el autor puede ceder o autorizar su uso considerando límites de tiempo, cobertura y retribución económica. A continuación se enumeran algunas leyes y decretos que contienen la normativa donde se establecen disposiciones generales sobre derechos de autor que contemplan además multas y sanciones por su uso inadecuado. Algunas de ellas son la Constitución Política de Colombia en su artículo 61, la Ley 23 de 1982, el Decreto 1474 de 2002, la Ley 44 del 93 y la Ley 599 de 2000. Las licencias Creative Commons otorgan permisos de derechos de autor con sus trabajos creativos. Estas licencias autorizan la reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de la obra para cualquier fin y modalidades de explotación, con carácter gratuito y todo el plazo de protección, salvo aquellos casos en los cuales se establezca alguna disposición en contrario. Por esta razón existen 6 licencias diferentes. Atribución. El material creado por un autor es susceptible de ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. Atribución sin derivar.
Solo pueden distribuirse, copiarse y exhibirse las copias literales del trabajo de su autor, siempre y cuando se muestren en los créditos, pero no se pueden realizar obras derivadas de este por terceros. Atribución sin derivar no comercial. El material creado por un autor puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros, pero no puede realizar obras derivadas de este ni obtener algún beneficio comercial. Atribución no comercial. El material creado por un autor es susceptible de ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos, pero no se puede obtener ningún beneficio comercial. Atribución no comercial, compartir igual. El material creado por un autor es susceptible de ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos, pero no se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas deben estar bajo los mismos términos de licencia que la obra original. Atribución compartir igual. El material creado por un autor es susceptible de ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos y las obras derivadas deben estar bajo los mismos términos de licencia que la obra original. Las ventajas de estas licencias es que tiene la posibilidad de elegir lo que considere más conveniente, lo que implica la renuncia a algunos derechos reservados inherentes al derecho de autor, permitiendo el derecho de acceso por parte del público a las obras de su autoría. El autor se anticipa a las posteriores solicitudes y otorga su permiso a la explotación de sus derechos por terceros. Otra de las ventajas es que sea citado como autor al usar la información de su obra. Existen pocas posibilidades de que se haga mal uso de su obra, que tenga mayor difusión su obra, combate la piratería y se protege la propiedad intelectual. Un ejemplo de las consecuencias por violar el derecho del autor es la siguiente. Taringa.net, uno de los portales más conocidos de habla hispana con más de 3 millones de visitas diarias, ha sido condenado a pagar $50.000 por un delito contra la propiedad intelectual. La Sala Sexta de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en Argentina ha confirmado la sentencia por permitir descargas ilegales. En sus alegaciones, la defensa de los responsables del portal ha señalado que diariamente los usuarios suben más de 20.000 obras y no todas infringen los derechos de autor. Por tanto, es imposible cuantificar hasta qué punto se vulnera la propiedad intelectual. La justicia argentina ha determinado que los dueños del conocido portal conocían y permitían la descarga ilegal de contenidos, a pesar de que todas las obras se ofrecen a través de enlaces externos a otras páginas web. Los jueces han determinado que Taringa vulnera el derecho de los autores albergando los links. Taringa puede ser una de las páginas bloqueadas desde España gracias a la polémica Ley de Cisne, que es Ley de Cisne, la cual significa Ley de Economía Sostenible, que en uno de sus apartes trata información sobre la propiedad intelectual. Gracias.